Un cordial saludo a mis queridos hermanos y amigos que siempre nos vemos. Nos vemos en este programa, pero también en otros programas. Y hoy tenemos Palabras de Vida, que es un tema que nutre a los hermanos, nutre a los amigos y fortalece también la fe nuestra. Así que vamos a analizar un tema de bastante, pero muy interesante. Y ese tema quisiera que lo encontremos en su solidez, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que se postren o a que inclinen sus cabezas donde están y ahí vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar de rodillas. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Invocamos tu nombre, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que nos ilumine en este estudio tan importante para nuestra vida espiritual, para la iglesia, para que podamos entender la situación de adoración, de experiencia en fe contigo, de obediencia a tu palabra. Ilumínanos siempre, oh Señor, y permite también que a los hermanos en sus casas o donde quiera que estén, sean también iluminados por esta palabra tuya. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en esta ocasión queremos, mis queridos, que todos nos pongamos en la debida presencia de Dios. Tomen sus Biblias, de verdad, tomen un libro del Espíritu de Profecía que voy a usar, pero mayormente es la Biblia, porque con la Biblia sola pues ya es suficiente para entender la palabra de Dios. Hay personas cristianas, así por así decirlo, ¿no?, que van a la iglesia tal vez porque lo llevaron o porque alguien quiso que fuera, porque tienen un familiar, porque quieren complacer a alguien, o porque allí en la iglesia se sienten cómodos porque hacen amigos, porque allí no se dicen palabras feas, porque allí están siempre las personas de buen humor y sonrientes y así sucesivamente. Pero el propósito de ir a la iglesia y de llamarse cristiano no es ese. El propósito real es vivir una vida cercana, apegada a lo que Dios ha revelado. Y Dios ha revelado en su palabra muchas cosas que hoy el adversario de Dios, Satanás, ha tergiversado, y no solamente tergiversado, sino que ha anclado en algunos líderes religiosos la contraparte de ese dicho de Dios. Y es muy probable que nosotros entendamos a quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo al Dios del cielo o si estamos sirviendo al adversario de Dios. Y en eso es lo que se trata el tema de hoy, con un punto específico, que el tema de hoy es hoy la señal de Dios. Así que la señal de Dios, vamos a ver cuál es y qué es lo que el adversario de Dios, Satanás, ha querido hacer. Si nosotros vamos de inmediato a un texto que nos va a revelar, nos va a señalar, nos va a puntualizar qué es lo que Dios quiere. Y que Él nos da la libertad para poder hacer lo que nosotros querramos, pero
siempre nos señala la voluntad de Él. Y muchas veces no hacemos la voluntad de Él, sino que hacemos la voluntad de nosotros mismos o lo que nos ancla en la mente el adversario de Dios. Así que vamos rápidamente a el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, y los versículos 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, escuchen bien esta palabra, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Magnífico hasta ahí. Y ahora dice, cuando Dios lo puso ahí, fíjense, cada vez que hay una I, está diciendo que no ha terminado el concepto que quiere decir el escritor. ¿Ok? Ahora dice, y mandó Jehová Dios al hombre. O sea, le dio una orden, le dio un mandato, un mandamiento le dio. Muy claro, muy específico. Y ese mandamiento que Dios le dio, dice así: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el verso que acabamos de leer. O sea, Dios le está dando una orden de escogencia. Tú vas a escoger. ¿Cuál fue la orden? De todos los árboles, Dios le señaló al hombre todos los árboles, todos. No le señaló uno, sino que le dio la inmensidad de árboles frutales que hay en el huerto. Y estoy haciendo énfasis para que usted vea que Dios lo que está haciendo, lo está haciendo con una intención. Con una intención de obediencia, porque ya en el cielo se ha desatado algo que Satanás hizo, el adversario de Dios hizo, y ya ha dividido la hueste angelical. Ahora, para que estas criaturas de Dios recién hechas rindan obediencia a Dios y no obediencia al adversario o al hombre, entonces Dios le dice claramente: de todos los árboles que están ahí podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, un árbol en específico, un árbol que está aquí, ese es mío, dice Dios. Ese no lo toque. Y para eso tenemos muchas ilustraciones, pero no quiero gastar el tiempo en otras cosas, sino en especificar lo que Dios quiere hacer y decir. Entonces, ese verso es claro lo que Dios está diciendo cuando quiere que le rindamos obediencia a su palabra. Sigue el verso siguiente. ¿Ven? Obediencia a la palabra que Dios ha dicho. ¿Ok? Así que Dios es específico y no le da al hombre, no le está diciendo al hombre de cualquier árbol. No, el hombre no puede escoger otro árbol que no sea el que Dios le ha dicho. Eso es lo que Dios quiere, no quiere más nada. Entonces, en ese mismo concepto podemos anclar, podemos puntualizar lo que es la obediencia al mandato divino. El versículo 16 es también específico. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, eso, de todo árbol. ¡Qué bien! Ahí tenemos lo que Dios ha dicho. Ahora,
si nos vamos más adelante, vamos a ver todo lo que hizo el enemigo, destruyendo todo lo que Dios les había dicho. Los versículos siguientes, 17 y 18, también el versículo 19, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios ordenó a Eva y a Adán no hacer separación alguna. Dios se lo dio. Entonces, nosotros muchas veces al separarnos de Dios, tenemos entonces un terreno que no pertenece a Dios y que el enemigo nos puede acoger. Ahora bien, ya tenemos la fe y la obediencia bien claritos en estos versículos. Ahora, en los mismos días de la creación, en esos mismos días, porque la creación, yo quiero que enfaticemos que la creación fue justamente en 7 días. 7 días. 7 días de creación. No hay ningún otro número en el que podamos decir, bueno, Dios hizo en 2 días en tal. No, Dios hizo la creación en 7 días, según lo que nos dice el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 también. Génesis 2:2, aquí es específico Dios y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y dice que reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación, de todo lo que hizo. Lo que da a entender muy claro que cuando Dios termina en 7 días. El primer día hizo una cosa, el segundo día otra, el cuarto, todos los días Dios los hizo y le puso número, no nombres. El hombre es que le ha puesto nombre a los días, y cuando les dice del día domingo, el domingo dice Sunday, día del sol, el lunes, el día de la luna. Y así va el martes, día de Marte, el miércoles Mercurio, el jueves, día de Júpiter, el viernes, día de Venus, el sábado Saturno. Eso fue el hombre que lo hizo. Eso no fue Dios. Dios le puso claramente un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y 7 días. Entonces, el séptimo día, Dios lo especificó y allí Él declaró todo bien. El versículo 3 de Génesis 2 también lo especifica bien. Esto es para la obediencia. Dice, y bendijo Dios. O sea, es que no podemos traspasar ni trasponer, y lo voy a demostrar en un ratito más adelante, lo que Dios ha dicho. Y traigo esto porque este día del séptimo día va a jugar un papel muy crucial, un papel muy específico, un papel decisivo en los últimos días que se avecinan. Hay días que se avecinan. O vamos a ponerlo para que ustedes lo entiendan más. Tal vez hay los próximos años, 2022 específicamente, 2023 también, 2024, todos esos años, y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero sigamos adelante. Pero va a jugar un papel muy específico este mandamiento dado por Dios de Génesis 2:3. Va a ser bien específico. Y ese papel que va a jugar va a ser también decisivo en nosotros, en lo que se refiere a la obediencia a Dios.
Fíjense que Dios le dijo a Adán y a Eva de dónde podían comer y lo que no, el árbol que no debía tocar. Y justamente se presenta el adversario y ahora viene el cambio de palabras, ahora viene el darle el ego al hombre, el darle el ego a la mujer y al hombre, que van a ser como Dios, que van a ser les dijo. Entonces, al decirle todo eso, el hombre mejor obedeció, desobedece a Dios para obedecer al hombre. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó al obedecer Adán y Eva la voz de Satanás y desobedecer la voz de Dios? Todo lo que estamos pasando hoy, sufrimiento, muerte, robo, tantas cosas que ocurren que son negativas de nuestra vida, vinieron justamente por la desobediencia. Y nadie quiere vivir, nadie quiere pasar esto que estamos viviendo hoy con tanta disparidad. Hay mucha disparidad, mucha gente rica, con mucho dinero, mucha gente con muchas tierras, mucha gente con muchos carros, con muchos de todo, y otros carentes de eso. Dios no nos hizo para que vivamos en esa situación. Dios nos hizo para que vivamos siempre obedientes a Él y del todo nos va a ir bien y no nos va a faltar nada. Gracias a su gracia que también hoy podemos contar con la ayuda de Dios siempre. Así que ese verso nos lleva muy claro, Génesis 2:3, nos lleva muy claro a entender qué es lo que significa obediencia a Dios. ¿Ok? Ahí dice, y bendijo Dios. Una cosa muy especial aquí. Dios hizo desde el 1 hasta el 6 y no le dio a ninguno lo que dice el séptimo. Porque ¿qué hizo Dios el séptimo? ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? En el séptimo día Dios dejó pasar las 24 horas, las horas que el sol da vuelta, que la tierra da vuelta y llega a ese ciclo de puesta de sol a puesta de sol. Un día de 24 horas. No le dio a ninguno lo que le da el séptimo. O sea, que Dios distinguió el séptimo día. Y por eso les digo, ¿no? Es un estudio analítico de este día específico, porque mucha gente hoy dice que no sirve, que la ley de Dios fue cambiada. Y esto lo vamos a estudiar en un ratito. Y dice, bendijo. Lo bendijo, Dios bendijo el séptimo día, gloria a su nombre que lo bendijo, y hoy nosotros lo tenemos bien en claro esto. Lo bendijo, y no solo que lo bendijo también, sino que también lo santificó, cosa que no hizo con ningún otro día. Y si vamos a lo que Dios dice, no a lo que el hombre dice, porque los cambios que se han hecho, porque la mayoría guarda el domingo o guarde otro día, no significa que Dios no tenga la razón o que el pueblo pequeño que guarda el sábado no tenga la razón. La razón la tiene Dios, porque es el creador. Y él dice aquí, porque en él reposó. O sea, dando a entender claramente que el día de reposo pertenece al Señor, que el día séptimo pertenece al Señor. El sábado, por así decirlo, o séptimo día, pertenece exclusivamente a Dios. ¿Ven? Así que Dios ha hecho específico ese séptimo día como un día especial. ¿Ven? Hay muchas personas que dicen, no, que la ley fue cambiada. No. Miren, queridos, el libro de Salmos, vamos a llegar al libro de Salmos, el capítulo 89 del libro de Salmos. Miren qué maravilloso
¿Cómo dice ese salmo? 89:34. Salmos 89:34. Qué gran bendición para aquellos que dicen que la ley de Dios fue cambiada. No, Dios no cambia. Miren cómo dice el texto. Dice muy claro. En el capítulo 89 del libro de Salmos y en el versículo 34. Este es un salmo maravilloso. Este es un salmo que yo lo amo porque me especifica bien las cosas. Dice, no olvidaré mi pacto, dice Dios, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. Gloria a Dios por eso. Dios no cambia. El hombre sí cambia. El hombre es ambivalente. Dios es recto y Dios sabe lo que hace porque lo que hace, lo hace perfecto. Así que es muy claro que la ley de Dios nunca puede ser cambiada por Dios mismo. No puede ser. Entonces, si Dios hizo el séptimo día como día exclusivo de reunión, Él con sus criaturas, con los que le aman, si Dios lo hizo así, ¿por qué cambiarlo? ¿Qué autoridad tiene el hombre para cambiar cosas por encima de la autoridad de Dios? Nadie. Dios es Dios y Dios sabe muy bien lo que hace. Y el sábado o el séptimo día es un mandamiento, es parte de la creación. Si hay una cosa acabada en la palabra de Dios, es los 7 días de la creación. Y si la luz está ahí, que fue lo primero que hizo Dios, si la luz está ahí, pues entonces no ha cambiado. Si ahí están el firmamento, si ahí está el firmamento, si ahí está la parte donde pueden volar los pájaros, todo. Si está ahí, ¿por qué entonces no hay que cambiar nada? Y si también la hierba todavía hoy está, pues también es positivo. Y si además de la hierba está también el sol que fue creado el cuarto día y la luna y las estrellas, pues también. Y si están también los animales y está todo, ¿por qué entonces cambiar el séptimo día? Si el hombre que fue creado al sexto día está ahí, está vigente todavía, ¿por qué cambiar? No hay que cambiar nada. Pues también la misma autoridad, la misma legalidad, el mismo propósito que tiene la creación del primer día, el segundo día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, también lo tiene el séptimo día, que es un día incambiable. Para cambiar el séptimo día habrá que cambiar al hombre, la luz, los animales, todo. Porque es parte de lo que Dios dijo. Es una realidad muy clara. Es incambiable ese día. Y lo estoy haciendo el énfasis por la razón de que muy pronto, en estos próximos años, va a jugar ese séptimo día un papel donde tú tendrás que decidir si decides como lo hizo Adán y Eva y finalmente llegó la muerte, entonces tendrás lo mismo que Adán y Eva. ¿Ok? Y si lo obedeces a Dios, entonces te pasará lo que pasó con Cristo cuando Él obedeció en todo y sin pecado. Y hoy vive y vive para siempre. Podemos contar también con otros textos más. Ven, por ejemplo, cuando Dios quiso renovar su pacto, porque algunas personas me dicen, y tuve un estudio en estos días con un pastor de otra denominación, y me decía que todo esto fue cambiado, y que ya hoy la ley no existe, y que hoy vivimos bajo la gracia.
Y es bien interesante cuando uno le pregunta, entonces, ¿por qué tú no adoras a otro Dios? Porque eso es un mandamiento. ¿Por qué no haces, no haces algunas imágenes? ¿Por qué no mencionas el nombre de Dios en vano, en relajos y en cosas? El cuarto mandamiento también dice que debe ser guardado, observado para bendición, para reunión para prosperidad espiritual del pueblo de Dios. Para yo decretar, cuando yo guardo el sábado, cuando yo guardo en el séptimo día, ¿ok? Cuando guardo el séptimo día, estoy declarando que Dios es mi creador, no el hombre. Dios es mi creador y con Él yo estoy familiarizado y vivo y soy uno con Él también en mis acciones. Eso es lo que quiere decir cuando adoro en sábado. Lo que da a entender claramente que nosotros cuando hacemos una cosa que no es lo que Dios ha dicho, sino imposición del hombre, entonces estamos obedeciendo al hombre, y el que obedece al hombre o a Satanás, el adversario de Dios, finalmente viene a muerte. Yo sé que tú no quieres morir, como yo tampoco quiero morir. Queremos la vida. Nadie quiere morir. Todos queremos la vida porque la vida es buena, la vida es agradable, la vida es fortaleza, la vida nos ayuda a declarar que Dios existe y que Dios es bueno y que Dios es mi creador. Ven, cuando llegamos allí al pacto nuevo que Dios quiere hacer con los israelitas que salen de Egipto, los hijos de Jacob, que duraron cerca, claro, no todos sus descendientes, más de 400 años allí. Ahora Dios los saca con mano poderosa, teniendo como líder a Moisés. Los saca y los lleva a un lugar. Esa es una historia que a veces no me gusta entrar en detalle por el tiempo. Pero si estuviéramos en un seminario, fuéramos verso por verso, porque cada verso es un raudal de información. Ahora, cuando ellos llegan exactamente al Sinaí, y allí está la palabra en el verso 10, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, ahí está la historia. Léala en su casa para que usted vea. Léala detenidamente en su casa. Éxodo 19. Entonces, cuando llega al capítulo 20 de Éxodo, escuchen bien lo que les voy a decir. Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos. ¿Ok? Que están en Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante, hasta el 17. Ahí están, mis queridos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí están. Y la primera piedra que Moisés trae en su mano derecha tiene 4 mandamientos. Y esos 4 mandamientos son muy específicos para Dios. Entonces el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ninguna cosa puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios en tu vida. No lo puede ocupar nada. ¿Ok? Lo primero es Dios. Dios está por sobre todas las cosas. Y esos 4 mandamientos, primero, pertenecen a Dios. Y esos mandamientos dicen: el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es muy específico. No te hagas imagen. Imagen. Las imágenes Dios las aborrece, las echa a un lado, y menos para adorarla. Mucho menos para adorarla. Y hay personas que se hacen esfinges o imágenes, ya sea de la
Como nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un mandamiento muy específico. ¿Ok? Y el tercer mandamiento de la primera piedra es muy específico también. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Saben por qué? Ahí está en su pantalla. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay gente que juran y dicen, en Dios, por Dios, no, que yo voy, está bien, mira, Dios, mediante yo estoy ahí, y después no van. ¿Eso es tomar el nombre de Dios en vano? Cuando usted incumple con un compromiso que dijo, Dios mediante estoy ahí, si Dios lo permite estoy ahí, voy a estar ahí, está jurando en vano. Y siempre y cuando mete a Dios en esa conversación, usted está diciendo que está jurando en vano. Cada cristiano que hace un juramento o hace un compromiso debe cumplirlo. A como dé lugar, porque eso es también, usted es un representante, es un enviado, un embajador de Dios en esta tierra. Una persona que se identifica con Dios y que representa su Dios. En el sentido, no que lo represente en el sentido de que ahora Dios va a hablar por usted y Dios, no, en el sentido de que usted se identifica con Él. Yo hago lo que Él me dice en su palabra. Así es como soy un representante de Dios. No que yo voy a hacer ahora y voy a decir y voy a ordenar como que yo soy Dios. No. Ahora, hay otro mandamiento. Ven que me detengo mucho en ellos, pero es que es lo mucho que puedo decir. Ahora, cuando llegamos al cuarto mandamiento, que son los primeros 4 en la primera piedra que Moisés lleva en la mano derecha, y en la mano izquierda trae los otros 6, allí en ese versículo, en ese versículo siguiente, que es, allí dice, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque ese texto, lo que Dios va a hacer ahora, está en el pasado ya hecho y se olvidó en los años que ellos tuvieron de esclavitud. Se olvidó porque eran esclavos. Y el esclavo no tiene derecho a hacer nada más de lo que su amo dice. Ven aquí, ven allá, trabaja aquí, te traslado para allá. No tiene opción de decir yo voy a adorar a mi Dios. No, usted es un esclavo. Y ahora a esos esclavos o a esos ex esclavos, Dios les dice ahora, acuérdate del día séptimo. ¿Para qué cosa? Para lo mismo que Dios dijo en el principio, santifícalo. Santifícalo ¿cómo? Identificándote en ese día con tu Creador. Y es específico, porque el versículo 9 nos dice muy claro, 6 días trabajarás. Lo que Dios hizo, 6 días trabajó, pero dice, y harás todo lo que tú quieras. Pero igualito que le dijo también a Adán y a Eva allá en el Edén, que le dijo, todos los árboles puedes comer, pero hay uno que yo quiero comerlo contigo, tú no lo vas a comer solo, yo lo quiero comer contigo. Y es lo que dice aquí Dios también, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el versículo 10 dice claramente, mas el séptimo día, no está diciendo del primero, no está diciendo del segundo, no está diciendo del tercero, dice el séptimo día. No es el día que yo quiera, porque hay gente que dice, no, cualquier día para adorar a Dios es bueno. Sí, está bien para adorarlo, pero para que Dios esté con su pueblo, Él señaló, así como le señaló a Adán y a Eva,
un árbol del cual ellos no debían comer, así también señala Dios hoy un día específico para que nosotros nos reunamos y no solamente un rato, no solamente un espacio de 3, 4, 5 horas, no, es cuando el sol, cuando la tierra le da la vuelta de puesta de sol a puesta de sol. Ese es un día. Ese es un día. Entonces, él dice, Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Bien? Fíjense que muchas de las personas que dicen que guardan el domingo, que guardan otro día, no lo hacen así, como, no lo especifican en su guardar, así como lo dice el texto. No hagas en él obra alguna. Yo he estado en otras iglesias predicando de otras denominaciones y cuando termina el culto se van a los supermercados, se van a los de shopping, se van al cine, se van al parque, se van a jugar fútbol, se van a... Eso no es guardar el día. Eso no es el día de Jehová. El único día de Jehová es este. Cuando tú haces esto, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ninguna persona que esté dentro de tu casa debe hacer algo. Ni siquiera la bestia, ni la criada. No le des trabajo a la criada mientras tú estés en la iglesia. No. No pongas a lavar la lavadora cuando tú estás en la iglesia. No. Dios es específico y dice, ni tu bestia, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y especifica ahora, fíjense cómo Dios lo lleva, el versículo 11, cómo Dios lo lleva a la creación. Porque en 6 días, dice, ven ustedes qué lindo es estudiar la palabra de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice ahora, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el día 7º, y lo santificó. Ahí están los 4 mandamientos que son para Dios, especificados en la mano derecha. Por eso es, ahora, los otros 6 pertenecen al hombre. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Ahí están todos los otros mandamientos. Ahora, por eso es, exacto, ahí están, no matarás, y el 14 también dice no cometerás adulterio, que es el 7º mandamiento, y el 8º mandamiento también viene y dice no hurtarás, no robarás, y el 9º mandamiento dice no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, y el 10º también mandamiento, el 10º mandamiento dice no codiciarás. O sea, que están ahí los 10 mandamientos para el hombre. Por eso es que cuando a Jesús le preguntan, oigan bien, cuando a Jesús le preguntan, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento, el principal mandamiento? ¿Saben por qué? Este hombre le pregunta eso a Jesús. Le preguntó eso a Jesús por la única razón de que los judíos habían puesto muchos mandamientos a los 10 mandamientos. Esa fue la razón. Que ellos le dicen a Dios, le preguntan a Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Fue bien específico y bien exacto en lo que debía contestar. Dijo, hay un mandamiento grande, y es el que dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ok? Tienes que amar a Dios con toda tu mente. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Tienes que amar a Dios con toda tu mente. Con todo lo que se refiere a ti, ama a Dios. No le des a nadie el lugar de Dios. Ese es el más grande mandamiento. Y Jesús, vuelvo otra vez con la I, cuando él dice y especifica claramente, ama a Dios
primero, que son los 4 mandamientos que Moisés llevaba en su mano derecha en la tabla, los 4 mandamientos. Y ahora vienen los otros 6, cuando Jesús dice, y, porque los 4 mandamientos pertenecen al gran amor, a la gran obediencia que tú debes rendirle a Dios. Y no olvides que los primeros 4 mandamientos, incluye el séptimo día como día de adoración por el Creador o para el Creador. Lo que da a entender claramente que tiene una relevancia importante. Y ahora Jesús dice, y. Cuando Jesús dice y, es porque no ha terminado lo que dice aquí en el 4, porque todavía está en los mandamientos. Y los mandamientos ahora vienen a la otra parte, a los que ya leímos, que dice claramente, Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo estoy seguro que si tú amas a tu prójimo, tú vas a honrar a papá y a mami. Tú no vas a robar, tú no vas a matar, tú no le vas a quitar la mujer al otro. Ninguno de los otros mandamientos tú lo vas a hacer porque tú amas a tu prójimo. Amas a Dios, guarda los 4 primeros, no tiene dioses ajenos, no menciona el nombre de Dios en vano, no tiene imágenes y guarda el séptimo día y también estos los va a guardar. Lo que da a entender claramente que hay una especificación tremenda, nadie puede quitar ese mandamiento. Nadie puede borrarlo, ningún ser humano. Pero hay personas que dicen, bueno, está bien, ya Dios, Cristo resucitó el tercer día, Cristo resucitó el domingo, los discípulos se reunían el domingo y eso no especifica que el sábado o el séptimo día fue eliminado. No, eso no. Cualquiera se puede reunir. Cristo resucitó. Mire, a veces la gente le hace mucho énfasis a Cristo. Ok, a Cristo lo mataron un viernes. Pero, ¿qué dicen del sábado? ¿Saben qué dicen? Hay una especificación aquí en el deseado de toda la gente, que se lo voy a leer en un ratito, donde dice que Cristo reposó conforme al mandamiento. Sin embargo, estas gentes, otros cristianos, dicen que Cristo salió y se fue a predicar a gentes por allá, los muertos. ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde está? Eso no está en ninguna parte bíblica. Y si está, es una mala interpretación también. Lo que da a entender claramente que estamos frente a una señal de Dios. ¿Ok? Y Satanás quiere derrumbarla. ¿Ven? Por un ejemplo, miren más. Si nosotros vamos al libro de Marcos 2, 27 y 28 aclaran mucho lo que algunos dicen también, que el sábado o el séptimo día ya no tiene vigencia, porque Cristo lo clavó en la cruz. Mire, dice, también les dijo, el día séptimo o día de reposo o día sábado fue hecho. Dios hizo el sábado por causa del hombre, para que el hombre tuviera una relación con él. Fue por causa del hombre, para que el hombre no se pierda, no pierda la noción de su creador. Y dice, y no el hombre no fue hecho por causa del día de reposo. No, Dios hizo el sábado inclusive con una intención de que el hombre le rindiera culto y homenaje a él. ¿Okay? Ahora dice más. El Hijo del Hombre es Señor. Oigan esa palabra que Cristo dice aquí, mis queridos. El Hijo del Hombre es Señor aún del día del sábado. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, rápidamente, teniendo eso en mente, si vamos rápidamente a Apocalipsis 1:10, fíjense que mucha gente dice que el sábado, o que Juan fue en espíritu en el domingo. No, aquí dice claramente, yo
estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Acabamos de leer en Marcos 2, en Marcos 2:28. El día del Señor es el séptimo día, claramente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y por ahí sigue la narración de lo que es todo el desenlace del libro de Apocalipsis que estamos viviendo justamente en ese tiempo del libro de Apocalipsis. Y los desenlaces finales van a venir ahí. O sea, que claramente el sábado es un sello, es una señal que Dios nos ha dado de obediencia. Por lo tanto, necesitamos que hagamos eso, hagamos caso a la santa ley de Dios. Lo que da a entender estos versos que leímos, si usted es bien sabio, va a anotar eso, y cuando alguien le venga con algo diciendo que no, que fue cambiado y que el día del Señor es el domingo, eso no está en la Biblia. Más, miren que dice el salmista. Me encanta lo que dice el salmista en Salmos 48. Salmos 40 y versículo 8 dice, fíjense qué placer el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada o me ha agradado. Y dice más, y tu ley está en medio de mi corazón, porque ahí es donde Dios quiere poner. Cuando el hombre se convierte realmente como se convirtió David, el salmista, después de haber tomado una mujer que no era de él, y después también de haber matado a su esposo, cuando una persona se convierte, realmente atesora la ley de Dios, porque el que no guarda la ley, el que vive desobedeciendo la ley, vive en angustia y en problema y huyendo. Pero el que vive en la santa ley de Dios, dentro del marco de la ley de Dios, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque porque duerme bien, porque tiene sus hijos ahí con él, tiene su esposa tiene todo lo que Dios puede darle. ¿Ven? Eso es, así de sencillo. Y sigue diciendo también otro verso más antes de que se me vaya el tiempo. Salmo 119, 9 al 11. Salmos 119, versículos 9 hasta el 11. Fíjense que dice allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, donde Dios quiere poner su ley, es en el corazón nuestro, con todo en mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, gloria a Dios. ¿Ve? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El siguiente texto, fíjense cómo dice el siguiente texto. Ven, o sea, que es una alegría, es un deleite. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos o mandamientos. Ven, fíjense qué lindo, cómo él se espacía, se sumerge en los mandamientos de Dios. Es una bendición grande. Otro verso más que podemos citar también, que es el Salmo 51 y el versículo 10. Salmo 51, 10. Fíjense cómo dice él allí. Eso es fruto de un corazón arrepentido y que se entrega en los brazos de Dios. Solamente dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque antes de haber matado a este hombre y tomar su esposa, la esposa del que había matado, sentía que tenía un corazón sucio. Se dio cuenta ahora que tiene un corazón sucio, porque cuando abre la palabra de Dios, ahora ve los mandamientos y dice, no, si te voy a amar a ti, también tengo que amar a mi prójimo.
Y ahora Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que ande con rectitud, no solamente para contigo, Dios, oh Dios, sino también para con los hombres. Así que Él está ahí paseado y estaciado en eso. ¿Saben qué, mis queridos? Jeremías, que algunos también tuercen este capítulo. Jeremías 31 y el versículo 33. Jeremías 31 y el versículo 33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mire, lo que el escritor dice aquí tiene mucho sentido. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo. Pero fíjense cómo dice: daré mi ley en su mente, en el cerebro. Aquí es, mis queridos amigos, donde Dios se comunica con el ser humano. Aquí adelante. Aquí. Ahora, el corazón, ustedes saben que actúa por impulso también. El corazón tiene una cosa y es que rápidamente hace las cosas. Pero la mente piensa, analiza, ve el resultado que va a tener las cosas. Y cuando ve ese resultado, entonces recapacita inmediatamente. Pero eso es en fracciones de segundo. Pero el corazón, cuando usted hace una cosa con impulso, cuando usted le da golpes a su hijo con molesto, le va a dar de tal manera que va a venir la policía y se lo va a llevar preso por abuso infantil. Cuando usted de repente agarra a una persona y va y quiere matarlo, va a tener consecuencias porque no lo pensó, pero su corazón le está diciendo, hazlo, mátalo. Entonces, aquí Dios es específico y dice, da la ley, no solamente en la mente, sino también en el corazón, para que el hombre sea pacífico, para que el hombre sea tranquilo, para que el hombre esté bien, para que el hombre esté bendecido por Dios. ¿Ven? Así que es muy claro y es lo que Dios quiere hacer y va a hacer. Juan 15:3. Fíjense que dice, mis queridos, y con esto es bien interesante lo que les voy a decir. Juan 15 y versículo 3, fíjense que dice. Muy claro. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estoy altamente seguro que el Dios del cielo nos ha hablado en este mensaje. ¿Ok? Y que por lo tanto todos los que se han decidido a obedecer a Dios están limpios. Están limpios porque Dios así lo ha declarado. Jesucristo así lo ha declarado. Cuando usted oye la palabra y la pone en práctica, como dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, entonces usted queda limpio. Y al quedar limpio, su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Pero tiene que permanecer en Cristo para que al final de este mundo, al final, su nombre esté allí. Porque la Escritura dice, allá en Apocalipsis, nos dice muy claramente, que el que no se halló inscrito en el libro fue lanzado al lago de fuego, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Está preparado para ellos, pero también para todo aquel que sigue obedeciéndole a él, a Satanás, y desobedeciendo la ley de Dios. Usted no debe en ningún momento desobedecer
la ley de Dios, porque la ley de Dios lo que trae es vida y vida en abundancia. Miren, algunos dicen que Cristo clavó en la cruz. Algunos dicen que Cristo ya abolió. Cristo no abolió nada. Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento que Cristo dio. Cristo no dijo, ahora el mandamiento que voy a abolir es el sábado. Cristo también guardó el sábado. ¿Y saben qué, mis queridos? Miren, algo que algunos dicen de Jesús, deseado de todas las gentes. Página 714 dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el séptimo día después de su obra de creación. Y dice más, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, ahora dice, fíjense que dice ahora, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y dice más, las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban en Dios. Y dice más, ahora, oigan esto ahora que dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Gloria a Dios por eso. Ven, después que Cristo dijo, consumado es, lo llevaron al sepulcro. Y dice aquí, esta ilustre mujer, esta profetisa del Señor, esta sierva de Dios, dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, porque ya nos había redimido. Solo falta que Él venga en gloria y nos lleve a la eternidad con Él. Mis queridos, esto es gozo y alegría. Y finalmente dice, dice de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Y dice que ahí una vez Dios nos va a restaurar por la eternidad por obediencia a su palabra. Queridos amigos y queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero les quiero decir algo último. Y es que el séptimo día va a jugar un papel muy grande. Y en el próximo tema, en otro tema que yo tenga, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a explicar por qué ese día séptimo va a jugar un papel. Porque usted tiene que decidir entre obedecer a Dios o obedecer al hombre. Entre obedecer a Dios o a Satanás. Como lo hizo Adán y Eva al principio. Obedecieron, Dios le da su ley, su mandato, y entonces ahora viene y Satanás le da su otro mandato y obedecen más a Satanás, y ahí vino la muerte para cada uno de nosotros. Que Dios te ayude, que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé ánimo para estudiar su palabra, para profundizar su palabra, para saber dónde está, para saber hacia dónde vamos, para saber los asuntos que nos rodean en este mundo, que son muy difíciles, que podamos ver la visión profética, que podamos, la línea profética, podamos ponerla en práctica, cumpliendo y habiendo y desobedeciendo lo que diga la bestia, el falso profeta, Satanás o los gobiernos que nos tienen ya arropado con esta situación del COVID-19 y con otras cosas más que vienen por ahí, que se las voy a decir en otra ocasión. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti mucha, pero mucha paz. Dios te bendiga.